¿Te acuerdas de aquella serie en la que un hombre compartía piso con dos mujeres, fingía ser gay para engañar al casero y, en cada episodio, convertía una situación sencilla en un lío gigantesco? Pues sí. Hoy voy a contarte algunas curiosidades sobre Apartamento para tres, la famosa Three's Company, una de las sitcoms más recordadas de la televisión estadounidense. Y quédate hasta el final, porque esta serie, que parecía solo una comedia ligera de los años 70, escondía unos bastidores mucho más caóticos que cualquier episodio. Hubo una actriz prácticamente borrada de su propia serie, una pelea por el sueldo, un reparto que pasó décadas sin hablarse, una escena polémica, una escena vergonzosa que pasó desapercibida durante años e incluso actores famosos que casi cambiaron por completo la historia del programa. Así que si pensabas que Three's Company era solo puertas que se cerraban de golpe, malentendidos y risas de público, prepárate. Porque detrás de aquel apartamento aparentemente inocente había muchas más cosas ocurriendo. La serie se estrenó en Estados Unidos en 1977 y rápidamente se convirtió en un fenómeno. La historia giraba en torno a Jack Tripper, interpretado por Ian Ritter, un chico torpe que acaba viviendo con dos mujeres, Janet Wood, interpretada por Joyce DeWitt, y Chrissy Snow, interpretada por Susan Somers. Pero había un problema. En aquella época, un hombre soltero viviendo con dos mujeres solteras todavía se veía como algo escandaloso para la televisión. Así que el guión creó la gran mentira de la serie: Jack fingía ser gay para que el casero aceptara aquella situación. Hoy esa premisa puede sonar anticuada, pero en los años 70 era atrevida, polémica y al mismo tiempo perfecta para crear confusión. La serie jugaba con la moral conservadora, los cotilleos de vecinos, los celos, la atracción, las mentiras y los dobles sentidos, siempre fingiendo que todo era muy inocente. Pero la primera curiosidad es que Three's Company no nació exactamente en Hollywood. La serie era una adaptación de una comedia británica llamada Man About the House, emitida en el Reino Unido algunos años antes. La idea era muy parecida: un hombre compartiendo piso con dos mujeres y usando una mentira para convencer al casero de que aquello no era un problema. Los estadounidenses tomaron esa base, cambiaron el escenario por Santa Mónica, añadieron más energía, más comedia física, más carreras de un lado a otro y crearon una de las sitcoms más famosas de la época. Pero la serie casi no ocurrió tal y como la conocemos. Antes de llegar al formato final, Three's Company tuvo varios intentos de episodio piloto. El reparto cambió, los personajes cambiaron y la química todavía no funcionaba. Ian Ritter ya estaba en el proyecto, pero la combinación definitiva aún no había aparecido. Fue solo cuando Susan Somers entró como Chrissy Snow cuando todo encajó de verdad. Y lo más curioso es que Susan estuvo a punto de quedarse fuera. Su cinta de audición ya había sido descartada. No era la gran apuesta inicial. Pero el ejecutivo Fred Silverman habría visto su grabación casi por casualidad, mientras revisaba cintas de pruebas, y decidió volver atrás para prestarle atención. Ese fue el momento que lo cambió todo. De repente Susan Somers recibió la llamada diciendo que ella sería Chrissy. Al día siguiente ya estaba en el plató. Es decir, uno de los personajes más recordados de la serie nació casi por accidente. Pero ella no fue la única elección que podría haber cambiado por completo la historia. Antes de que Ian Ritter se convirtiera en Jack Tripper, otro nombre muy famoso hizo la prueba para el papel: Billy Crystal. Sí, el mismo Billy Crystal que después se convertiría en uno de los grandes cómicos de Hollywood. Ahora imagina cómo habría sido la serie con él en lugar de Ian Ritter. Billy probablemente habría hecho un Jack más sarcástico, más rápido en las respuestas, más basado en el humor verbal. Pero Ian Ritter aportó otra cosa. Transformó a Jack en un personaje físico, desesperado, torpe y extremadamente carismático. Ian Ritter no solo contaba chistes. Se caía, tropezaba, saltaba, se lanzaba, hacía muecas y usaba todo el cuerpo para crear humor. En muchos momentos parecía que estaba siempre a un segundo de tirar abajo todo el salón. Y eso se convirtió en el alma de la serie. Por eso mucha gente considera a Ritter uno de los mayores cómicos físicos de la televisión estadounidense. Su personaje funcionaba porque era exagerado, pero aún así adorable. Jack podía mentir, meterse en líos, fingir cosas absurdas, pero el público seguía queriéndolo. Y el éxito llegó rápido. Three's Company empezó como una apuesta de media temporada, algo que podría haber desaparecido sin dejar rastro. Pero ocurrió justo lo contrario.
La serie explotó en audiencia, se convirtió en una de las comedias más vistas de Estados Unidos y transformó a sus protagonistas en rostros conocidos en todo el país. Pero cuando una serie se convierte en un fenómeno, los problemas también se hacen más grandes. Y ahí empezó la mayor polémica entre bastidores, la salida de Suzanne Somers. En pleno auge del éxito, Suzanne era una de las grandes estrellas de la serie. Chrissy Snow se había convertido en un icono. El personaje era ingenuo, divertido, llamativo y muy popular entre el público. Pero fuera de las cámaras, Suzanne sabía que su rostro ayudaba a vender el programa. Así que pidió una subida de sueldo enorme y quería ganar una cantidad parecida a la de Jon Ritter. La cadena y los productores no aceptaron. La negociación se convirtió en una guerra. Y la situación se puso tan mal que Suzanne, una de las estrellas de la serie, empezó a ser aislada dentro de la propia producción. Chrissy comenzó a aparecer en escenas cortas, muchas veces hablando por teléfono, como si estuviera de viaje o lejos del apartamento. Para el público parecía solo una decisión de guión. Pero entre bastidores, la actriz estaba siendo apartada poco a poco. La producción llegó a grabar sus escenas por separado, sin la misma interacción con sus compañeros. El personaje que había ayudado a convertir la serie en un éxito fue siendo prácticamente borrado delante de los ojos del público. Y esa pelea no terminó solo con la salida de Suzanne. También destruyó relaciones. Joyce DeWitt, que interpretaba a Janet, y Suzanne Somers pasaron más de 30 años sin hablarse. En pantalla eran amigas, compañeras de piso, casi una familia. Fuera de ella, el conflicto fue tan fuerte que las dos pasaron décadas alejadas. La reconciliación solo ocurrió muchos años después, en 2012, cuando volvieron a encontrarse en un programa de Suzanne. Fue un momento emocionante precisamente porque cargaba con décadas de silencio. Y también tenía una tristeza añadida, Jon Ritter ya había muerto, así que el trío original nunca pudo reunirse de verdad otra vez. Después de la salida de Chrissy, la serie intentó reorganizarse. Primero llegó Cindy Snow, prima de Chrissy, interpretada por Jenny Lee Harrison. Pero llegó en una posición casi imposible. El público seguía aferrado a la imagen de Chrissy, y sustituir a un personaje tan querido en medio de una crisis pública nunca iba a ser fácil. Después llegó Terry Olden, interpretada por Priscilla Barnes, que ocupó el lugar de nueva compañera de piso en la etapa final de la serie. Terry era diferente de Chrissy. Era más madura, más directa, menos ingenua. La serie intentó seguir adelante, pero para muchos fans aquella primera formación con Jack, Janet y Chrissy siguió siendo la más recordada. Y los cambios no ocurrieron solo entre los compañeros de piso. Los primeros caseros de la serie, Stanley y Ellen Roper, interpretados por Norman Fell y Audra Lindley, tuvieron tanto éxito que ganaron su propia serie, llamada The Ropers. Parecía una gran idea. Eran graciosos, tenían una dinámica ácida y aparecían siempre en el peor momento. Pero una cosa es robar la escena en pequeñas dosis. Otra muy distinta es sostener una serie entera. The Ropers no consiguió mantener el mismo impacto y acabó siendo cancelada. Cuando Norman Fell intentó volver a Three's Company, la situación ya había cambiado. En su lugar, la serie ya había incorporado a otro casero, Ralph Furley, interpretado por Don Knotts. Y Don Knotts se convirtió en una de las mejores sustituciones de la serie. Él ya era un nombre famoso de la televisión, conocido por su trabajo en The Andy Griffith Show, y llegó a Three's Company con una energía completamente diferente. Furley era exagerado, inseguro, lleno de ropa extraña, intentando parecer un conquistador, pero siempre resultando ridículo. Podría haber sido solo un parche después de la salida de los Roper, pero acabó convirtiéndose en uno de los personajes más recordados de la etapa final. La serie también tuvo pequeñas curiosidades escondidas que mucha gente solo descubrió décadas después. Una de ellas tiene que ver con los créditos de apertura grabados en el Zoológico de Los Ángeles. En una de las escenas, aparece un niño pequeño al lado de Joyce DeWitt. Durante mucho tiempo, nadie le prestó demasiada atención. Pero años después, se reveló que aquel niño era Jason Ritter, el hijo de Jon Ritter. Es decir, sin que el público lo supiera, el hijo de Jon Ritter ya había aparecido en la cabecera de la serie antes incluso de crecer y convertirse en actor. Otra curiosidad bastante más vergonzosa tiene que ver con una antigua escena de Jon Ritter. En una secuencia de comedia física,
usando unos calzoncillos azules, ocurrió un accidente de vestuario que pasó desapercibido durante años. En aquella época, nadie pausaba la imagen, nadie analizaba fotograma a fotograma, y la escena se emitió con total normalidad. Solo mucho tiempo después, con reposiciones y grabaciones, los fans se dieron cuenta del momento y el asunto se convirtió en una de las historias más extrañas de la serie. El propio Jon Ritter se tomó la situación con sentido del humor. Y en cierto modo, eso encaja mucho con Three's Company. Era una serie basada en la confusión, los malentendidos y las situaciones embarazosas. Incluso fuera de la pantalla seguía creando historias de ese tipo. Pero no todo fue divertido. El final de la serie tuvo un sabor agridulce. Jon Ritter llegó a recibir grandes reconocimientos por su trabajo, incluidos premios importantes, pero eso ocurrió justo cuando la audiencia ya no era la misma. La serie terminó en 1984, después de 8 temporadas. Todavía intentaron continuar la historia con Three's a Crowd, una especie de secuela centrada en Jack Tripper en una nueva etapa de su vida. Pero sin Janet, sin Chrissy, sin Terry y sin aquella dinámica del apartamento, la magia no era igual. Jack funcionaba mejor dentro de aquel caos colectivo. Sacaron al personaje de ese ambiente y la nueva serie no consiguió repetir el fenómeno. Con el tiempo, Three's Company se convirtió en una cápsula de los años 70 y 80. Muestra cómo la televisión de aquella época intentaba ser atrevida sin admitir que era atrevida. Las bromas venían disfrazadas de inocencia, pero hablaban de deseo, moral, apariencia, cotilleo, mentiras y prejuicio. El público se reía, pero la serie estaba todo el tiempo poniendo a prueba los límites de lo que podía o no podía emitirse. Y quizá por eso se sigue recordando. Porque Apartamento para tres parecía una comedia sencilla. Pero detrás de las puertas que se cerraban de golpe, de los tropiezos de Jack y de las frases ingenuas de Chrissy, había una historia llena de decisiones arriesgadas, disputas salariales, resentimientos, sustituciones y unos bastidores mucho menos inocentes de lo que la serie dejaba parecer. Jon Ritter murió en 2003, a los 54 años. Susan Somers murió en 2023, a los 76. Otros nombres importantes del reparto también se han ido. Pero aquel apartamento sigue vivo en la memoria de quienes lo vieron. Al final, Three's Company no fue solo una sitcom sobre 3 personas viviendo juntas. Fue una serie sobre una época en la que Hollywood vendía ligereza, pero escondía guerras detrás de las cámaras. Y quizá esa sea la mayor curiosidad de todas, la serie hacía reír al público con malentendidos, mientras sus bastidores vivían una confusión que ningún guión se habría atrevido a inventar.